¿Cómo se siente? ¿De qué manera? ¿Algo específico? ¿Se siente contento? ¿Tranquilo? ¿En paz? Ajá. ¿Amoroso? ¿Tierno? Bendito sea Dios. Es el Espíritu Santo morando en usted. Acompáñame a orar, por favor. Padre bendito, en esta mañana, Señor amado, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros durante esta semana, porque tenemos salud, Señor. A veces podemos estar enfermos, Padre, pero tenemos la fortaleza de vivir cada día, Señor, de levantarnos cada día, de hacer nuestras actividades cada día, porque tú estás con nosotros, Señor. Tal vez pueda dolernos el cuerpo o el corazón, pero tú estás ahí, Padre Santo, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Padre. En esta mañana te pedimos que nos bendigas, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Soy un instrumento en tus manos, Padre bendito. Úsame, por favor, para hablar a tu pueblo, para bendecirlo, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Abra su Biblia en la Epístola a los Romanos, capítulo 12. Vamos a tratar los versículos 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. He titulado esta predicación Metamorfosis, transformación. Fíjese, hermano, que estos versículos son unos de los preferidos en mi vida, son de los que más me han hablado. Y desde hacía mucho tiempo quería yo predicar al respecto, porque han sido de gran bendición para mí. Así que vamos a iniciar esta predicación. Por favor, Florentino, ¿me obsequian un vasito de agua? Muchas gracias. Bien, Pablo inicia en este capítulo, según su costumbre, con la parte de consejos prácticos o de aplicación de todo lo que ha dicho anteriormente en la carta. Él siempre nos lleva a las demandas éticas y morales que gobiernan la vida de los creyentes y en general de todas las personas. Muchas gracias. Estos principios básicos y morales, éticos y morales, emanan de la palabra de Dios. La vida cristiana es un proceso de santificación, primero en nuestro interior, después en relación con los demás miembros de la congregación y finalmente con la sociedad en general. Pablo habla en los capítulos del 1 al 11 de la Carta de los Romanos de teología, de lo que significa el Evangelio, de todos los beneficios que nos trae el Evangelio, de todo lo que Dios hizo a través del Evangelio en favor nuestro. Y inicia en esta parte ahora con los consejos, con los principios de vida o con los mandamientos, como usted lo quiera ver, como consejo, como principio o como un verdadero mandamiento de Dios. Así que empecemos con el versículo 1.
Permítame un momento, por favor. Dice el versículo 1. Pablo dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. Esta parte de os ruego es el llamado del apóstol, con toda su autoridad, pero también con todo su amor y preocupación, a que enfoquen ahora toda su atención en poner en práctica lo que el Espíritu Santo solicita de cada creyente. Ustedes han escuchado en otras cartas, precisamente, que Pablo utiliza mucho esa palabra, rogar. Rogar. Sí, es una cuestión es una solicitud, pero como solicitamos a Dios algo especial, con todo respeto, con todo nuestro corazón, con todo tal vez nuestro dolor, con toda nuestra necesidad. Y Pablo nos hace ese ruego de esa manera. Y Pablo tenía mucha autoridad, pero aquí no está llamando a través de su autoridad, sino a través de su amor. Él utiliza el plural en las misericordias de Dios. Pablo hace esta diferencia, porque cuando hablamos de la misericordia de Dios pensamos en algo que es inherente a Dios, que es una característica de Dios. Pero Pablo quiere que piensen, o que pensemos nosotros también, en las misericordias de Dios. ¿Alguien me puede decir alguna misericordia de Dios que ha recibido? La vida, amor. Más específicamente, a su esposo. ¿Qué más? La vista. Roberto. Te salvó del alcoholismo en la drogadicción. ¿Quién ha sido sanado? Por Dios. ¿Sí? ¿Quién ha resuelto problemas a través de Dios? ¿Quién cree que su matrimonio es mejor desde que conoce a Dios? ¿Quién cree que sus hijos son mejores con usted desde que conoce a Dios? Hay muchas misericordias de Dios, ¿se fija? Pero cuando pensamos en la misericordia de Dios, no hacemos un repaso de cada cosa que recibimos de Dios. Y si las juntamos, por eso Pablo les dice: les ruego por las misericordias de Dios que han recibido cada uno de ustedes. ¿Sí? Es el ruego. Dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestra hermana Consuelo le decía al Señor hace unos momentos que estamos aquí presentando nuestro cuerpo en un sacrificio de alabanza y adoración. ¿Sí? Y efectivamente eso es lo que estamos haciendo. Pero Pablo no se refiere única y exclusivamente a eso. Antes que nada, dígame, ya vio la lámina, pero ¿qué piensa cuando escucha la palabra sacrificio? Algo que cuesta trabajo. ¿Qué más? ¿Perdón? Algo que duele hacer. ¿Qué más? También, ¿sí? Algo que no quisiera yo hacer, algo que me cuesta trabajo, algo que me duele. Y como dice ahí, y lo quise poner, algo que me es incluso repugnante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Y constituye un sacrificio, definitivamente que es una acepción de la palabra. Pero usted sabe que se habla mucho del sacrificio en el Antiguo Testamento. Y es sinónimo básicamente de la última acepción de la palabra. ¿Sí? El sacrificio es una ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. El sacrificio es el acto más solemne del culto en todas las religiones, pues al hacer la ofrenda a la divinidad se reconoce su poder o autoridad, y en nuestro caso reconocemos el infinito amor y bondad de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Pablo no está pidiendo que hagamos cosas que nos duelen, que nos lastiman, que nos cuestan demasiado trabajo.
Hay cosas que no queremos hacer. Pablo nos está diciendo que le ofrezcamos a Dios como ofrenda todo, absolutamente todo lo que hacemos cada día. El presentar a Dios nuestro cuerpo es la solicitud más característicamente cristiana que existe, ya que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el instrumento con el que Él hace su obra. Nuestro cuerpo. ¿Está de acuerdo? Que el Espíritu Santo usa nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Ok? Después de todo, el gran hecho de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo demuestra que Dios mismo no desdeñó habitar en un cuerpo humano para realizar su obra por medio de Él. Dios es espíritu, ¿verdad? Cristo, antes de venir a este mundo, era espíritu. Él podía aparecerse en cualquier momento, en cualquier lugar, y hablar, y dar su mensaje, y hacer su obra. ¿Por qué entonces vino a habitar a un cuerpo como el nuestro? ¿Por qué cree, hermano? ¿Se le ocurre alguna idea? Ajá. ¿Saben además por qué? Porque Dios deseaba tener un conocimiento total y pleno de nosotros. Él sabe lo que sentimos. Él ve lo que hay en nuestro corazón. Él sabe de nuestras aflicciones y dolores. ¿Pero qué cree? Él nunca las había sentido. Y nuestro Señor Jesucristo quiso sentir todo lo que nosotros sentimos para entendernos de la mejor manera posible desde su punto de vista. ¿Se imagina ahora lo que Dios nos conoce? Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre y tiene un cuerpo glorificado, pero un cuerpo que siente como el nuestro, ¿sí? Un cuerpo de carne como el nuestro, una carne muy especial, pero finalmente carne como la nuestra. Ajá. Cristo ya no es espíritu. Entonces, dése cuenta de lo importante que para Dios es nuestro cuerpo. Le interesa nuestra alma, nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo. Y por eso Pablo nos dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio agradable a Dios. Por lo anterior, el creyente sabe que su cuerpo ahora pertenece a Dios, así como su alma, y que puede servir a Dios tanto con su cuerpo como con su mente y su espíritu. Esto significa que podemos y debemos tomar todas las tareas que hacemos todos los días, en cualquier parte, en todo momento, y ofrecérselos a Dios para honra y gloria de Él. Todo, hermanos, todo lo que hacemos, si se lo ofrecemos a Dios, Él lo va a recibir. Absolutamente todo. ¿Sí? Mire, cuando yo cobré conciencia de esta situación, me acuerdo que estaba yo trabajando en la refinería, era yo supervisor del laboratorio y tenía yo a mi cargo como 20, 25 personas más o menos, y me di cuenta de todos los problemas que podían existir en el laboratorio y en la refinería misma. Así que empecé a hacer esta oración cuando entraba yo a trabajar. Le decía a Dios: Padre, te doy gracias por este día que me das de trabajo. Ayúdame, Señor, a desempeñar mi trabajo de la mejor manera posible. Todo esto es tuyo, todo te pertenece. Y yo voy a trabajar como si tú estuvieras sentado en la silla del superintendente. Para ti, ayúdame a hacerlo de la mejor manera. Ayuda a cuidar a mis compañeros, que son mi responsabilidad, y ayúdame a cuidar las instalaciones que también tengo en mi responsabilidad. Amén. Y gracias a Dios tuve una vida de trabajo muy buena, con muchos amigos. Fui capaz de resolver con la ayuda de Dios muchos problemas, y cuando no pude resolverlos, Él me salvó. Algún día les contaré un par de veces que Dios me salvó, de tal manera que tal vez no estaría yo aquí con ustedes.
Y esa era mi oración, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Solamente lo hacía en mi trabajo. Nunca le ofrecía a Dios mi labor con mis hijos, o el ayudarle a mi esposa, ¿sí? O el cuidarla. Sí, yo sabía que era mi responsabilidad. Pero Pablo nos está llevando a que hagamos ese tipo de, no de reflexión, hermano, de actividad, que lo hagamos realmente. Mi amada hermana, ofrécele el lavado de los trastes, el lavado de tu casa a Dios. Dile a Dios que lo estás haciendo para sus hijos. La comida que haces tan rica, hermana, cocínala para los hijos de Dios y ofrécela a Dios. Cuando andes en la calle, regala sonrisas en el nombre de Dios. Sé amable, da gratitud, da gracias, con una sonrisa que viene de Dios. Una de las palabras que también me ha dicho Dios, me dijo: sonríe a tus hermanos, porque cuando tú les sonríes, yo les estoy sonriendo, ¿sí? Y eso es para cada uno de ustedes, mis hermanos, para cada uno de ustedes que son hijos de Dios. Cuando ustedes sonríen, Dios les está sonriendo. Cuando ustedes agradecen, Dios les está agradeciendo. Cuando ustedes les ayudan, Dios les está ayudando. Ofrézcanle todas sus actividades como una ofrenda, ¿sí? ¿Lo podemos hacer? Es fácil, ¿verdad? Es fácil, créame, y se va a sentir muy bien, muy bien. Ahorita me viene a la mente uno de los mensajes que Dios nos ha dado aquí en la iglesia los viernes, y me acuerdo que uno en especial me conmovió de tal manera. Dios dijo: te agradezco que vengas a mi casa de oración. Lo tengo anotado en mi Biblia, la próxima vez se los voy a traer. Así nos dijo Dios, que Dios nos agradece el venir aquí. ¿Cómo podemos calificar esa parte del carácter de Dios? Dígame, ¿cómo? Él agradece cuando Él todo se lo merece, todo. Y tiene esa ternura y esa dulzura de agradecernos el que hagamos lo que debemos de hacer. Bien decía Pablo: siervo inútil soy, que solamente hago lo que se me ordena. Por eso ofrezca todas sus actividades de Dios. Eso ya sale de usted, ¿sí? No es un mandamiento propiamente dicho, ¿sí? Es una decisión. Ajá. Dice Pablo: ¿qué es vuestro culto racional? Como adjetivo de culto, Pablo utiliza la palabra griega logiken, que en algunas versiones es traducida como racional y en otras versiones como espiritual. De esa palabra griega logiken, lógicamente, viene la palabra lógica, ¿sí? Ambas traducciones son correctas, tanto racional como espiritual, pero según el contexto, la mejor traducción sería culto razonable. Esto nos debe llevar a pensar en que el culto razonable para Dios es el culto que es justo y correcto, y por ello lógico y razonable, ¿sí? Cuando yo leía lo de culto racional, simplemente pensaba en lo que tengo que razonar y aprender. Y luego encontré alguna versión, no me acuerdo cuál es, que dice vuestro culto espiritual, y dije, pues una de las dos está mal, pero ya aprendí que las dos están bien, ¿sí? Las dos están bien. El culto lógico a Dios es el culto correcto que tenemos que darle. Es tanto espiritual como racional. O sea, entender exactamente por qué le estamos dando culto a Dios y hacerlo con todo nuestro corazón. Ese es el culto justo y correcto que tenemos que dar. El verdadero culto a Dios, el culto justo y correcto, no es ofrecerle una liturgia, por muy noble que sea. ¿Entienda el término liturgia, hermano? Liturgia es lo que hacemos aquí en la iglesia. La oración, la alabanza,
las oraciones de necesidades, los anuncios, la predicación, la despedida, ¿sí? Eso es una liturgia, ¿sí? Lo que se hace en las iglesias, en los cultos. Entonces, repito, el verdadero culto a Dios, el culto justo y correcto, no es ofrecerle una liturgia, por muy noble que sea, o un ritual, ni siquiera el más solemne, sino ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana. No es algo que hacer en la iglesia durante un corto tiempo, sino algo que vea todo el mundo y que hacemos todo el tiempo. No debemos pensar en que solamente damos culto a Dios cuando entramos en la iglesia, sino también lo hacemos cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la escuela, atendiendo a la familia, cuando andamos en la calle. Pues no se trata precisamente de estar cantando himnos o estar pensando en Dios, sino hacer lo que se espera de nosotros de la mejor manera posible, como si fuera, y realmente lo es, para Dios. ¿Qué cree que se espera de nosotros, hermanos, como hijos de Dios? ¿Nada más que vengamos a la iglesia? Que seamos santos, que seamos obedientes, ¿qué más? Dar testimonio, agradecidos, ¿qué más? Darnos por completo, sí, pero tenemos la idea en general, hermanos. ¿Pero qué espera Dios de nosotros? Que seamos perdonadores, que seamos humildes, que seamos tiernos, que seamos dulces, que seamos fuertes, ¿sí? Que seamos inteligentes, que seamos sabios, que no vivamos deprimidos ni angustiados, que no vivamos con rencores ni amarguras, que seamos valientes, no que no tengamos miedo, que enfrentemos el miedo, ¿sí? Todo eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Quiere una idea completa? Estudie los evangelios. Estudia a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo. Eso, ni más ni menos, mis hermanos, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso precisamente. Bien, pasemos al versículo 2. Para lograr este tipo de adoración, para lograr ser este tipo de adoradores limpios, santos, agradables a Dios, Pablo nos dice que es necesario que debemos cambiar, debemos transformarnos de una manera radical. Nos dice: no os conforméis a este siglo. Esto es que no debemos de vivir al estilo del mundo actual o siglo. No debemos de amoldarnos al esquema, al sistema de criterios y actitudes de este siglo. El mundo denota la sociedad o sistema que el hombre ha edificado para hacerse a sí mismo feliz sin Dios. Fíjese que este es un comentario, pero yo lo veo más bien como una definición de mundo desde el punto de vista bíblico. El mundo denota a la sociedad o sistema que el hombre ha edificado para hacerse a sí mismo feliz, pero sin Dios, con autosuficiencia, dándose gusto en todo, pensando en que el hombre es lo más importante y lo más valioso que existe. Esa es la filosofía del mundo. Y Pablo dice que no debemos de amoldarnos. ¿Se entiende la palabra amoldar? ¿Sí? ¿Tienen alguna otra versión como dice? ¿Perdón? Conformar. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Sí, aunque ya es una explicación, esa es una paráfrasis. Ok, es conformar, tomar la forma,
Dice Pablo, no sean camaleones, ¿sí? No tomen la actitud o el color de su ambiente. Siempre tienen que ser los mismos. No se amolden, no se acomoden, no tomen la forma, no adapten el sistema de todo lo que les rodea. Tienen ustedes que ser firmes en sus convicciones, en su manera de pensar, en sus valores, en lo que han aprendido. No se olviden de las misericordias de Dios. El mundo es un reino antagónico o contrario al reino de Dios, por lo tanto es enemigo de Dios. Y el Dios y príncipe de este mundo es... Dígalo sin miedo, hermano. Satanás es el reino, es el príncipe de este mundo. Todas las personas inconversas son sus súbditos. Intenta él atraer y retener a las personas por medio de los deseos y placeres carnales, de la autosuficiencia y de la soberbia de la vida. El mundo tiene su propia política, su propio arte, música, religión, diversiones, pautas mentales y estilos de vida, y trata que cada uno se amolde a su cultura y costumbres. El mundo nos atrae, hermanos, ¿sí? Y hay muchas cosas que debemos de aprovechar del mundo, que son útiles, porque finalmente todo pertenece a Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿sí?, somos coherederos con Cristo y herederos de todo lo que hay. Entonces, ¿dónde está el problema? En el uso que hacemos de ciertas cosas o de muchas cosas, ¿sí? Si no tenemos claramente nuestras prioridades establecidas en nuestra vida, va a ser fácil, ¿sí?, caer en muchas situaciones mundanas. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Dios, mis hermanos, en una palabra, Dios debe de ser lo más importante en nuestra vida, ¿sí? Debe de ser lo primero, no lo único, porque Dios sabe que tenemos muchas responsabilidades y muchas labores, y Dios además nos da dones y ministerios, que a veces tenemos que cumplir, a veces incluso sin estar pensando en Dios. Pero nuestra prioridad debe de ser Dios, después mi familia, después la iglesia. Ese es el orden correcto: Dios, mi familia, la iglesia. Entonces, si no tenemos claras a veces esas prioridades, podemos caer en muchas cosas mundanas. Y Dios sabe aún que lo hacemos. Nuestro Señor Jesucristo lo sabía. ¿Se acuerda de la oración que hizo en Juan capítulo 17 respecto a nosotros y al mundo? Cristo dijo: Señor, te pido por estos que están en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No del mal, del maligno. ¿Y sabe qué? En el Padre Nuestro, la última frase que dice: y líbranos del mal, está mal traducida. Es la misma palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan, es: y líbranos del maligno. ¿Sí? ¿Por qué Cristo no pide que Dios nos libre del mal? Porque el mal proviene del maligno. Y si Dios nos protege del maligno, entonces lo que hacemos mal, ¿qué cree? Es nuestra responsabilidad. Si Dios está sujetando al maligno, entonces los errores ya no se los puede echar, no le puede echar la culpa a Satanás. Son míos. Son míos. Y tengo que corregirlos, tengo que reconocerlos, tengo que corregirlos, tengo que aprender de ellos y tengo que esforzarme por no cometerlos. ¿Qué necesito?
Déjeme terminar con esto del mundo y ahorita le contesto esa pregunta. Estábamos con lo del mundo, ¿sí? Dice, todo aquel que ama al mundo es enemigo de Dios. Usted ya lo sabe. Pero Pablo no dice que salgamos del mundo ni que huyamos de la compañía de los mundanos, sino que no vivamos conforme al estilo de vida de la época actual, pues vivimos y estamos bajo un nuevo pacto, una nueva era. ¿Usted sabe que vivimos bajo un nuevo pacto? ¿Sí? ¿Cuál es ese pacto? El pacto de la gracia, el pacto de la cruz, el pacto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso nuestra Biblia tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque estamos viviendo en una nueva era, en una nueva época. Ajá. Así que tenemos que estar conscientes de eso. Y no se trata de huir. No podemos huir del trabajo, de nuestros compañeros de trabajo. ¿Sí? No nos podemos aislar, ni debemos aislarnos de ellos. Tenemos que convivir con ellos. Pero no debemos conformarnos, tomar las mismas actitudes que ellos. Tenemos que ser diferentes. Nuevamente le voy a hablar de mí. Cuando trabajaba también en la refinería, al entrar a la oficina de bombeo y almacenamiento en la que yo era el jefe ya de esa área, era un pasillito con cristales a los lados, luego tenía que dar la vuelta para entrar a la oficina de balances, le llamábamos, donde estaban 2 secretarias y otro ingeniero a mi cargo, también tenía cristales y mi oficina estaba a un lado. Y al entrar la puerta rechinaba. Entonces un día vengo como a eso de las 1 de la tarde, veo la puerta cerrada, le empujo, ¿sí? Y la abro, y el ruido, y nada más veo a mi compañero ingeniero, estaba parado junto a la secretaria, de pronto se agacha, y ya no lo veo, me quedé parado, y de pronto me sale en su escritorio que se levanta y se sienta, y la secretaria se sienta. Ya conozco a mi compañero. Entonces entré y ya. Digo, ¿qué pasó, Arturo? Dice, nada, Mike. Volteo y veo a la secretaria y le digo, ay, qué coloradita, ¿te estabas maquillando, mija? Y se queda muy seria y se ríe. ¿Sí? Y mi compañero se agacha y se ríe. Y les di, nada más moví la cabeza y me salí y me fui a mi oficina. Y al ratito regresé. Salió la secretaria y le digo a mi compañero, mi amigo también. Le digo, ¿qué estabas haciendo, Arturo? Híjole, Mike, ¿para qué te digo si ya sabes? Pero no sé qué me pasa contigo, en serio. Dices que eres la persona más decente que conozco y tú me avergüenzas. ¿Se fija, hermano? ¿Sí? O sea, era mi comportamiento. Ya no es como ahora. En aquellos tiempos todos hablábamos majaderías en aquellos tiempos. Yo desde que me hice cristiano luché y ya prácticamente lo logré, de no hablar con malas palabras. Y entonces mis compañeros se sorprendían de que aún yo enojado no decía yo majaderías. Ajá, mi comportamiento, lo saludaba, ajá, a todo mundo, hablando bien. Cuando luego se le salían las majaderías delante de las secretarias, les decía yo, cállate, pareces burro. Perdón, Mike, perdón. ¿Sí? Era esa costumbre que hoy ya no existe. Hoy ya no existe. ¿Sí? De verdad es una, no sé si a usted le pase, es una verdadera lástima. Se siente dolor escuchar platicar a las jovencitas hoy en día y a los jóvenes hoy en día y a los hijos delante de los padres hoy en día. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que lo vemos normal. ¿Sí? Y tenemos que vivir con eso, y tenemos que convivir con eso. Pero no debemos de amoldarnos a eso. ¿Sí? Ya llegan ocasiones, ya llega cierta edad en que los hijos ya nos hacen mucho caso. Pero tenemos que seguir dándoles el ejemplo nosotros. Y en cualquier lugar en donde estemos. Es ofrecer, ¿sí?,
esas mordidas de lengua cuando voy a decir algo a Dios como una ofrenda porque no dije lo que pensaba y lo que quería decir. ¿Sí? En muchos casos. Ok. Eso es no amoldarnos al mundo. Entonces les decía yo, ¿qué se necesita? ¿Sí? Transformarnos, hermanos. Transformarnos. La palabra griega que utilizó Pablo para transformación es metamorphosai. ¿Sí? Metamorphostai. Ajá, ok. ¿De dónde viene la palabra metamorfosis? Metamorfosis significa cambio de la naturaleza esencial e inalterable. El diccionario la define como el cambio de una cosa en otra. Esto es, esta transformación a la que nos llama Pablo es totalmente diferente, no es una simple modificación, no es cambiar algo por algo, una cosa por otra, es un cambio total, radical. Cuando hablamos de metamorfosis, ¿qué le viene a la mente? Las mariposas, la mosca, gusanitos, insectos. En los insectos la metamorfosis es muy común, ¿sí? Es increíble cómo un gusano, aunque está muy bonito, se convierte en algo mucho más bonito, ¿sí? Cuando la mariposa monarca sale de su capullo, solamente necesita un día, un solo día para que se le sequen sus alas, para estirarlas y para tomar vuelo. El gusanito, la oruga, desde que nace, empieza a comer y a comer y a comer y a comer, no hace otra cosa que comer. Se calcula que más o menos come de 60 a 65,000 veces su peso. De 60 a 65,000 veces su peso. ¿Sí? ¿Por qué cree que la mariposa monarca es capaz de volar 5,000 kilómetros? Desde Canadá hasta acá. Porque ella acumuló toda esa energía. Y sigue comiendo la mariposa. ¿Sí? Pero es increíble que un animalito así pueda volar 5,000 kilómetros. Ajá. ¿Se nota la diferencia entre una cosa y otra, entre la mariposa y la oruga? Bueno, pues eso es lo que Pablo nos dice que tenemos que hacer. Transformarnos. ¿Sí? Pablo emplea la frase, diciendo mediante la renovación de vuestro entendimiento. El vocablo griego indica que no es una nueva mente lo que necesitamos, sino una renovación, una nueva manera de funcionar de la mente que poseemos. Solo con una nueva mentalidad constantemente renovada, podremos discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada circunstancia. ¿Sí? El punto importante es qué es nuestra mente, qué significa entendimiento. Ajá. Nuestra mente son nuestras actitudes y reacciones, nuestros sentimientos y emociones, nuestra manera de pensar y razonar. Necesitamos una renovación de nuestra personalidad, pero de nuestra personalidad, de todo lo que somos, hermanos, de todo lo que traemos cargado, de todo lo que recibimos desde que éramos niños, de todo lo que nos hace funcionar aquí y acá. Es nuestra personalidad. Necesitamos una transformación completa de esa personalidad, para que realmente podamos entregarle a Dios nuestro cuerpo, en un culto santo, vivo y agradable a Dios. Es un cambio radical, hermanos. Si no lo logramos, en alguna Biblia dice, dejen que Dios los transforme. Pero no es lo que quiere decir Pablo. Esa transformación la va a realizar el Espíritu Santo, pero con nuestra ayuda. ¿Sí? Con nuestra ayuda. Si nosotros queremos, si lo deseamos,
si lo anhelamos y si nos esforzamos en hacerlo, entonces lo vamos a poder lograr. Yo y el Espíritu Santo. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, y el Espíritu Santo. Es cosa de dos. Nada más. Es cosa de dos. No espere que desde aquí le ayudemos, ¿eh? No espere que el pastor le ayude. ¿Sí? Es cosa de usted, de su decisión, de decidir y de esforzarse cada día. Aquí les podemos ayudar, en este caso que estoy aquí, con consejos, con la exposición, nuestra pastora igualmente con consejos, con ayuda. Pero el diario vivir es de usted. El diario vivir es de usted y la decisión es de usted. Y el triunfo va a ser de usted. Y el fracaso también. Nada más de usted. El cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia. Ha dejado atrás una naturaleza humana y ahora está adquiriendo una naturaleza divina por medio del proceso de santificación. Ese proceso es el que está llevando a cabo el Espíritu Santo en nosotros. Pero depende de cada quien qué tan rápido pueda realizarse este proceso, o incluso si se está llevando a cabo o no. Hermano, puedo estar aquí y puedo estarles predicando, pero sigo con telarañas en mi mente y con heridas en mi corazón. Y el proceso está parado, está detenido, o incluso se está revirtiendo, está llegando atrás. El que yo esté aquí no les garantiza nada, mis hermanos, ¿eh? El que yo los vea a ustedes tampoco me garantiza nada. Depende de nosotros, hermanos, que lo anhelemos, que lo deseemos, que nos esforcemos, que trabajemos todos los días, que querramos ser esa ofrenda agradable a Dios todos los días. Pablo termina este versículo diciendo: para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto último está según la Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice: para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ambas acepciones se pueden hacer. Comprobar la voluntad de Dios, ¿sí? Lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, nuevamente, como en las misericordias, pensamos en Él. Pero la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios, tiene efecto en nuestras vidas. Es lo que se produce en nuestras vidas. Todo lo bueno, agradable y perfecto que tenemos, que disfrutamos, que gozamos, viene de la voluntad de Dios. ¿Sí? Todo. Incluso una enfermedad puede ser así. Incluso a veces un accidente, porque Dios quiere enseñarnos algo. En una enfermedad Dios quiere darnos fortaleza, ¿sí? Quiere que nos apliquemos más en nuestra fe, en el estudio de la palabra. En fin, todo. Nuestro Señor Jesucristo dice: aún la hoja del árbol no cae si no es la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Así que el énfasis en esta parte está en la palabra comprobar. Comprobar no solamente se trata de saber o conocer o incluso de experimentar, sino de probar una y otra vez y las veces que sea necesario para tener la plena y total certeza de que es verdadera y genuina y que siempre será igual. De esta manera, la voluntad de Dios se establecerá como el componente más importante en la mente y conciencia del creyente, reflejándose en todos los aspectos de su vida. Si estamos realmente convencidos que la voluntad de Dios es todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto que tengo, ¿sí? Entonces esa convicción se va a hacer parte de mí y esa convicción me va a hacer más darle más gratitud a Dios, alabarlo con todo mi corazón, venir a la iglesia, esforzarme, tratar de ser mejor trabajador, mejor padre de familia, mejor madre de familia, mejor hijo, mejor amigo,
mejor compañero, ¿sí? Mejor pasajero del metro, mejor pasajero de un Uber, mejor pasajero de un camión, mejor ciudadano. Todo, absolutamente todo va a impactar en mi vida esa verdad, porque la estoy probando y comprobando y probando y comprobando y disfrutándola y saboreándola en ella, saboreándola, deleitándome en ella, en la voluntad de Dios. Cuanto más vivamos en consonancia con esa voluntad y la probemos, tanto más aprenderemos a conocerla y a regocijarnos en dicho conocimiento, de tal manera que podamos exclamar, como dijo el salmista, tu voluntad es mi deleite. Deleitarnos en la voluntad de Dios. Conclusión. El deseo de la mente y corazón de Dios, lo cual es su voluntad, es transformarnos, cambiar nuestra mente y nuestra alma para que tengamos una vida abundante, plena en amor, paz, gozo, en comunión los unos con los otros y todos con Él. Eso es lo que Dios desea, esa es la voluntad de Dios. ¿Cree realmente que esa es la voluntad de Dios? ¿Me puede dar una prueba de eso? ¿O me puede mencionar una prueba de eso? Quisiera esperarme hasta que alguien me contestara, pero se va el tiempo. La prueba contundente de que la voluntad de Dios es lo que le acabo de decir, es que Él ofreció lo más valioso que Él tenía a la muerte por ti, mi hermano, por ti, mi hermana, y por mí. Si eso no le hace creer que esta es la voluntad de Dios, no sé qué le hace, no sé qué lo convencería. Dios dio lo más valioso que Él tenía por cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Seremos valiosos para Él? ¿Verdad que sí? Cuando se ve en el espejo, dígase, eres una joya delante de Dios. Sí. Eres adorable delante de Dios. Eres importante, muy importante delante de Dios. Así que compórtate de la manera correcta, porque eres así de valioso para Dios. Pero es absolutamente necesario para esa transformación que nosotros tengamos esos mismos deseos, para que esta obra que Él inició con la encarnación, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se complete a su entera satisfacción en cada uno de nosotros. Dios inició la obra con ese sacrificio. No termina. Va a terminar en mí cuando yo esté en su presencia. Así mismo con cada uno de ustedes. Ahí va a terminar la obra. ¿Sí? Y ahí vamos a recibir los galardones que Dios nos tiene, pero también nos va a dar una repasada de todo lo que no fuimos capaces de hacer, ¿sí? A veces de nuestra flojera, de nuestra irresponsabilidad, ¿sí? Y vamos a tener que darle cuentas. Pero finalmente vamos a estar con Él. Finalmente vamos a estar con Él. Aplicación. Ofrece a Dios como una ofrenda de amor todas tus actividades, todo tu trabajo, todas tus relaciones. Realízalas como si las estuvieras haciendo directamente para Él. Así, cuando vengas a la iglesia, tu corazón y tu alma llegarán llenos de gratitud, alabanza y honra para tu Dios. También vamos a traer nuestras necesidades, sí. Pero primero vamos a volcar nuestro corazón en amor a Él. Y después lo demás. ¿Sí? Desea con todo tu ser cambiar todo lo malo que hay en ti por lo bueno.
Lo bueno por lo mejor y lo mejor por lo excelente. No seas conformista, hermano, hermana. No seamos conformistas. No solamente vamos a pensar en que queremos cambiar lo malo. Las cosas buenas hay que hacerlas mejores. Y lo que mejor hacemos hay que hacerlo con excelencia para nuestro Dios. Porque Él todo lo hace excelente y somos sus hijos. Y podemos lograr la excelencia humana. Esa debe de ser nuestra meta, la excelencia humana en todo lo que hago. Estudia y aprende la palabra de Dios y obedece, hermano. Obedece, por favor, seamos obedientes a la palabra de Dios. Pues el Espíritu Santo está contigo y te necesita para cumplir su labor. Yo pienso que a veces el Espíritu Santo se debe de desesperar mucho conmigo. Mucho. Tengo 64 años, durante mucho tiempo dejé de estudiar la palabra de Dios, me dediqué a mi trabajo, a mi familia y perdí mucho tiempo. Mucho tiempo. Pude hablarles a muchos de mis compañeros en el trabajo y no lo hice. Porque aunque yo era cristiano y me veían diferente, ¿qué cree? Me daba pena. Me daba pena. ¿Sí? Y tenía yo un compañero que también era cristiano que no perdió oportunidad. Él era ingeniero electricista, trabajaba en mantenimiento, en el mantenimiento eléctrico, y todo su taller ya era cristiano. Todos. Él les había hablado a todos. Bien bonito. ¿Sí? Y mi hermano era, pero de veras, un dulce. Una vez fuimos a nadar ahí a una alberca que había en la refinería y salieron a avisarle que la alarma de su carro estaba sonando y salió corriendo junto con su esposa. Sí, y luego ya regresó y le digo, ¿qué pasó, Rafa? Y me dice, híjole, Mike, ¿qué crees? Que me abrieron el carro. Y pensé yo, ¿y te ríes? Se ríe porque era cristiano, porque tenía fe. ¿Sí? Le abrieron su carro y como un año después le dieron un préstamo y se compró 2. Ajá. Pero ya le había hablado a todos sus compañeros. Obedezcamos la palabra de Dios, hermanos. Estudiémoslo y tengamos el deseo, el firme deseo de cambiar y ofrezcamos todo lo que hacemos como ofrenda a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.